¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta entrevista internacional, hoy con un tema distinto, pero no por eso menos interesante. El 31 de mayo del 2010, la llamada Flotilla de la Libertad intentaba llegar a las costas de la Franja de Gaza cuando fue interrumpida por el ejército o la marina israelí, terminando con 9 muertos. Una de las personas que estaba en ese viaje está con nosotros. Le damos la bienvenida a Laura Arau, española, que nos va a contar lo que fue esa incursión y un poco lo que ha ocurrido posteriormente a eso, que donde muchos se fueron detenidos. Finalmente la carga humanitaria no pudo ser recibida por la gente de Gaza y se transformó en un conflicto de carácter internacional. Bienvenida a CNN Chile. Hola, muchas gracias. Cuéntanos un poco para partir lo que fue la experiencia, intentando resumirlo por supuesto en poco tiempo, para que si alguien está desenganchado o no sepa qué es lo que ocurrió ese día o cuál es la iniciativa, digamos. Mira, la Flotilla de la Libertad era una flotilla formada por 6 barcos, de los cuales uno era el barco insignia, el más grande, que era el Mavi Mármara. Dentro de esos barcos había población de todas partes del mundo, de distintas religiones, de distintas creencias, de distintas etnias, de distintas ideologías políticas. Éramos como una gran familia mundial, que todos teníamos un mismo objetivo, que era romper el bloqueo que sufría la Franja de Gaza. Un bloqueo puesto por Israel, de forma arbitraria o no, depende de la forma en que uno lo quiera ver, por supuesto. Un bloqueo que Naciones Unidas declaró ilegal, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas no solo declaró el bloqueo ilegal, sino que también declaró el ataque a la Flotilla de la Libertad como algo ilegal y desproporcionado. Como te decía, en ese barco íbamos como 600 personas de todo el mundo con ese mismo objetivo, y yo, digamos, me quedo con el buen recuerdo de todo lo bonito que compartimos y de todo lo que pudimos aprender entre unos y otros. Es verdad que el 31 de mayo de 2010, pues en aguas internacionales y contra cualquier legislación internacional, la Armada israelí atacó esos barcos. En nuestro barco sí murieron 9 personas, la mayoría de ellas con nacionalidad turca. Otras 60 personas fueron heridas de distinta gravedad. Y yo estaba allí con mi cámara porque lo que pretendía era pues sacar un documental de esa misión. Estás haciendo de periodista y activista a la vez, digamos. Sí, me defino un poco por eso, ¿no? Yo creo que a través del audiovisual se pueden transmitir ciertas realidades que ocurren en el mundo, que a veces son difíciles de contar con palabras, y yo pretendía hacer eso, ¿no? Contar que era esta misión humanitaria no violenta, una acción directa para denunciar ese bloqueo ilegal que sufría la población de Gaza, y también para no dejar, digamos, no hacer como nuestros gobiernos que se callan frente a esas barbaridades que allí pasan, sino alzar nuestra voz para decir basta ya. Vamos por parte. Tengo entendido que Israel en algún minuto ofrece, por intermedio de una comunicación telefónica o vía radio, la posibilidad de desembarcar en un puerto israelí y de enviar la ayuda por tierra. ¿Por qué se produce ese rechazo, tomando en cuenta que ellos le dan la opción, o una aparente opción, de entregar la ayuda humanitaria de una forma pacífica? Bueno, porque nuestra primera opción y nuestra única opción era llegar a Gaza. Nosotros creemos que, como cualquier ser humano, cualquier ser humano tiene que tener sus derechos, y los palestinos, en ese caso, tienen que poder recibir la ayuda a través de sus aguas territoriales. Luego, nuestro objetivo final era hacer llegar esa ayuda humanitaria, que entendemos que no podía salvar completamente a su población. Era algo más que nada simbólico, la carga humanitaria que llevábamos allí, y entendíamos que tenía que llegar directamente a la población de Gaza, porque no reconocemos que, pues que en ese caso un Estado como el Estado de Israel pueda ser el que gestione los recursos, los materiales, el tránsito de venta o compra de material o de donaciones. Creemos que es la población palestina, a través de el gobierno que sea, que tiene que gestionar. Ustedes fueron acusados por el gobierno de Israel de llevar armas en el barco, y que ellos tenían que ejercer algún tipo de control, de filtro sobre lo que entraba en un territorio potencialmente peligroso. Estoy hablando de las palabras de ellos, por supuesto, de Gaza. ¿Es así? Sí, bueno, esa es la acusación que el gobierno israelí, pues a través de sus embajadas, hizo llegar a distintos medios de comunicación. En nuestro caso, pues en los medios españoles, claro, salió esta noticia, ¿no?, de que nosotros llevábamos armamento y que por lo tanto tenían que pararnos. ¿Y lo llevaban? Lo que iba a decirte es que está claro que no lo llevábamos, porque la realidad y las imágenes lo han contado por sí solas. Nosotros éramos una serie de barcos humanitarios. Nos definimos en torno al método no violento,
en ese barco no había armamento. Es más, en ese barco, cuando bajaron los primeros soldados israelíes, se desarmaron y las armas que ellos llevaban se tiraron al mar. Eso indicaba el carácter pacifista y no violento que los integrantes de ese barco pues llevábamos. Ahora, la experiencia trajo la lamentable noticia de 9 muertos y varias acusaciones de actos no propios por parte del ejército israelí o de la detención de muchos de ustedes después en el país de Israel. Te tocó ver a compañeros caídos, heridos, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, yo estaba grabando todo lo que pasaba y enfrente mío pues pasaron cantidad de heridos y también alguna persona que había fallecido. Yo me quedo con la gran solidaridad que hubo entre la gente de dentro de ese barco, ¿no? Entre todos intentábamos hacer lo posible para ayudarnos unos a otros e incluso intentábamos parar, ¿no? Decir, basta ya, eso no es normal, no puede seguir así, un ejército armado no puede atacar a un barco civil. ¿Y no lo atacaron ustedes, no digo tú, pero los activistas no atacaron primero al ejército de Israel y que puede ser una reacción, a lo mejor de medida, no sé, pero... Bueno, no sé... ¿Cómo se puede atacar un ciudadano, una sociedad civil desarmada? ¿Cómo puede atacar a un ejército que viene con todo su armamento y con helicópteros, con barcos de la Marina, con submarinos? Viene con un gran equipamiento de guerra, claro, en contra de población civil desarmada que íbamos en ese barco, ¿no? Pero avancemos un poco lo que ocurrió después. Tengo entendido, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero el cargamento de ayuda nunca fue recibido finalmente por el objetivo de ustedes, que eran integrantes del pueblo palestino. Se quedó ahí, no lo quisieron recibir o no lo quisieron o no se hizo el nexo finalmente, no sé qué ocurrió, pero... Israel nos quitó toda la carga que llevábamos. Claro, pero ellos dicen que la llevaron, digamos, y que los palestinos quienes no quisieron entregarlo. Bueno, eso no es cierto. Es decir, para mí el Estado de Israel ha dicho unas cuantas mentiras y lo que es cierto es que Israel tomó esos barcos, dentro de esos barcos había carga de ayuda humanitaria y, por ejemplo, sí que dejó entrar, para decir un ejemplo, unas sillas de ruedas eléctricas que iban en esos barcos, pero entraron sin sus baterías. Luego, perfecto. ¿Qué ayuda significó esto para la población en Gaza? Si les estaban entrando unas sillas de ruedas que iban con batería, pero sin las baterías, ¿no? Y en el futuro ustedes lo han seguido intentando. Tengo entendido que ahora hay otra flotilla, bueno, hubo otra y ahora hay otra que está en el mar, camino a Gaza, aún no sabemos el resultado, pero camino a Gaza de nuevo. Sí, el año pasado repetimos con una flotilla aún más internacional, porque había muchos más barcos de distintos países. El problema fue que Israel sacó el bloqueo de las costas de Gaza y lo llevó a los puertos europeos porque bloquearon nuestros barcos administrativamente en Grecia, gracias a la colaboración entre el gobierno griego e Israel. Esos barcos no pudieron salir, solo uno consiguió salir porque era el que venía de Francia y también fue pues parado por el ejército israelí y ahí quedó todo. Este año lo que ahora mismo está sucediendo es un velero, el velero Estel, está navegando desde Suecia, ha pasado ya por Noruega, pasará por Francia, España e Italia, dirección a Gaza. Es una iniciativa que sale de Suecia y que va parando, haciendo sensibilización en torno a lo que está pasando en Palestina y en concreto en Gaza por los distintos puertos donde para. Ahora nos queda muy poco tiempo, invita a la gente, tú estás de visita en Chile, vas a estar haciendo algunas conferencias, algunas exposiciones, cuéntanos dónde va a estar muy rápidamente. Sí, pues hemos estado invitados por el Comité de Solidaridad con Palestina aquí en Chile y, por ejemplo, el próximo miércoles tenemos un encuentro con sociedad civil, toda la gente que quiere venir, en el Excongreso Nacional. Nos estamos también preparando encuentros digamos, más políticos y es eso, pues sociedad civil, política, intentaremos hacer llegar nuestro mensaje a todos ellos. Bueno, Laura, muchas gracias por estar con nosotros y en esta entrevista de CNN Chile. Muchas gracias. Bueno, y ustedes los invitamos a seguir junto a nosotros en nuestra programación habitual de este fin de semana.